Hola, esta es la lección El criterio de unicidad definido y aplicado. El objetivo de esta lección es definir el criterio de unicidad en la identificación de funciones de transacción, ejemplificar casos de su aplicación buscando identificar cuándo dos transacciones semejantes son una única función o dos funciones diferentes. Dando continuidad a la exposición del proceso definido de medición, presentamos la regla de unicidad en la medición de las funciones de transacción. La regla establece que, cuando comparamos con un proceso elemental ya identificado, contar dos procesos elementales similares como un único proceso si ambos tienen la misma lógica de procesamiento, tipos de datos y archivos referenciados. Esos procesos pueden incluir pequeñas variaciones en cualquiera de ellos. No divida un proceso elemental con múltiples formas de lógica de procesamiento en múltiples procesos elementales. Esa parte de la regla que habla de pequeñas diferencias fue introducida en la versión 4.3 del manual para evitar mediciones que no son alineadas al principio de la norma, como, por ejemplo, cuando un conjunto de actividades posee diferente lógica, mutuamente exclusivas conforme la evaluación de una condición, pero aún así atienden apenas un requisito funcional de usuario. El usuario define un requisito para mantener los datos de los interesados. No hay indicio alguno que haya un determinado papel, ejecutando un proceso específico al ingresar un interesado y otro proceso especificado al ingresar una interesada. Cuando ingresamos un interesado hay un campo que no existe al incluir una interesada. Este caso ilustra una pequeña diferencia que nos lleva a la medición de dos funciones diferentes por haber diferentes tipos de datos. Un ejemplo típico de una subdivisión de una función en dos será discutido a continuación. Al tocar en el cuadro, es presentada una ventana para el usuario informar criterios de selección usando el cuadro abajo. Hay apenas un requisito funcional de usuario para consultar los datos del censo por región. En él hay pequeñas variaciones donde una misma salida es siempre ejecutada inicialmente sin cualquier filtro. Puede ser generada con diferentes criterios exclusivos de selección y puede ser filtrada con diferentes combinaciones de criterios de selección. Aún así, solamente se cuenta una única función y en ella hay lógicas para filtro y selección de datos con base en criterios específicos y análisis de condiciones para que se determinen cuáles se aplican. Un contraejemplo, ahora, donde al evaluar dos procesos similares identificamos dos funciones distintas. Hay dos requisitos funcionales distintos, dos actores en dos momentos diferentes, que desempeñan diferentes papeles que requieren información diferente, aunque sean complementarios. Para escoger cuál de las columnas será presentada, no hay restricción de orden general en este caso. Hay campos diferentes en una salida, no deben ser considerados pequeñas variaciones y se deben contar dos funciones diferentes. Cuando dos procesos elementales son comparados y se determina que ellos contienen diferentes tipos de datos, archivos referenciados o procesamiento lógico, estos son identificados como procesos elementales separados, si fueran especificados como requisitos funcionales distintos por el usuario. Con esto cerramos esta exposición y el próximo paso es concluir la lección con la realización de sus actividades. Recuerde que en caso de cualquier dificultad, nuestro equipo de tutores estará siempre a su disposición para apoyarlo. Muchas gracias.